eh, para cerrar la introducción, pues acerca de quién soy y todas esas cuestiones. Pues yo soy ingeniero electricista, así como ya varios de sus compañeros están a puertas de adquirir ese título. También de la Universidad del Norte, soy egresado de la universidad. Bueno, también participé en los grupos estudiantiles, así como ustedes, en PES, no en Volta, pero sí en PES. Incluso llegué a ser, me acuerdo, vicepresidente de PES en su momento. Bueno, en la actualidad, bueno, también tengo una maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica del Politécnico de Milano, en Italia, y una especialización en Smart Grids también de esa misma universidad. Pues, actualmente soy profesor catedrático de la universidad y de la Universidad Cook, y me desempeño también como director técnico de ProEnergy SAS, una firma que está enfocada en la generación de proyectos con modelos del ámbito de la industria renovable y proyectos de infraestructura de obra eléctrica. Bueno, a ver, yo a esta charla la he titulado Energías renovables, contexto y modelos de negocios. Primeramente quisiera comentarles que vamos a partir la charla en dos partes. La primera parte va a ser un panorama latinoamericano, un panorama muy, digamos, muy focalizado a nuestra situación colombiana, pero también hacer una mirada en Latinoamérica de la situación de las energías renovables. Seguidamente vamos a analizar varios conceptos referentes a eso, como matriz energética, diversificación de la matriz energética, que se busca con ello. Y pienso que el grueso o el core de mi charla se va a concentrar en explicarles referente a los modelos de negocios que existen para el tema de las energías renovables, pero refiriéndome, claro está, a los proyectos, a cómo desarrollar proyectos, cómo llevarlos a cabo. Bueno, acá vamos a iniciar, como les comentaba, con el panorama general de las energías como tal en Latinoamérica. Para ello es muy importante que nosotros demos un concepto y lo sentemos sobre la mesa que nos permite entender el tema como tal. Cuando hablamos de panorama de energías renovables, muchas veces la gráfica que más nos induce a analizar el tema es una gráfica de tendencias. Pues la misma lógica lo indica, vamos a analizar las tendencias de instalación o de capacidad instalada en términos de qué? En términos de la demanda. Siempre la demanda es la que nos obliga a generar más. Pero para hablar de cómo está distribuida esa capacidad instalada, hay un concepto muy importante y es el que están viendo acá, el concepto de matriz energética. Entonces, la matriz energética, como lo vimos acá, es una representación cuantitativa, o sea, de índole numérica, de la totalidad de la energía eléctrica que se produce, se genera o, como lo dice la definición, se utiliza en un país. Entonces estamos hablando de que son cifras relacionadas a qué y cómo se está generando. Ojo con esas palabras, qué y cómo. ¿Qué quiere decir o qué indica el concepto de matriz energética? Si bien es una representación cuantitativa, o sea, nos va a dar una información de carácter numérico, lo que nos trata de hacer analizar es la incidencia relativa. O sea, ¿qué tanta gente, cuando ustedes, bueno, ya aquí gran parte de todos ustedes vieron análisis de datos, y cuando hablamos del término relativo, siempre nos referimos a un total. ¿Relativo a qué? A un total. En ese sentido, relativo al total de generación en un país. O sea, en pocas palabras, ¿qué incidencia tienen cada una de las fuentes que un país utiliza para abastecer el 100% de su generación? Y esa incidencia se ve muy fácilmente en términos de porcentaje. En ese sentido, vamos a analizar, pienso yo, lo más interesante. Pues nos encontramos en Colombia, vamos a analizar la matriz energética en Colombia. Y me disculpen porque aquí las letricas no se logran apreciar muy bien, sin embargo vamos a hacer el esfuerzo. Acá tenemos la generación térmica, que como gran parte de ustedes saben, nuestra generación en un 30% es térmica.
Tenemos bagazo o biomasa, que es prácticamente un 1%, eólica 1.1%, y hay un porcentaje muy inferior en estos instantes de solar al 1%, pero ya veremos más adelante qué va a pasar con ese solar. Por ende, como podemos analizar ya aquí en este diagrama de barras, aproximadamente el 70% de nuestra generación hidráulica. Es decir, si hablamos en términos de matrices energéticas, nuestra incidencia relativa es mayormente hidráulica. ¿Eso garantiza qué? Eso garantiza que nuestra matriz sea gran parte limpia, ¿no? Porque hablamos de limpieza de matriz cuando el porcentaje de emisiones de CO2 por kilovatio generado no es cero igual al número de kilotoneladas, kilocalorías invertidas en combustible. En este caso no se invierte kilocalorías en combustible fósil, porque se usa es conversión de energía cinética y potencial del agua. Así que en términos del análisis de la incidencia relativa, nuestra matriz energética es limpia. De entrada ahí tenemos una primera característica clara. Cuando ustedes les hablen de por qué Colombia tiene que incentivar el uso o incentivar la inversión en renovables, no es para volver limpia la matriz energética. Esos son países como en Italia, donde yo estudié, o en España, que usan mucho el carbón, mucho el combustible fósil, pero aquí en Colombia no. Nosotros tenemos otros factores que nos motivan a hacer ciertas inversiones en ese sector, sin embargo, no es por hacer la matriz más limpia. Acá tenemos una fuente muy interesante. Acá la fuente para digamos, los que estén interesados es SXM. Acá la fuente es IRENA. Ahí creo que me mandaron un mensaje. Carlos, ¿puedes confirmar si mandaron un mensaje? Ahí en el chat. De pronto es una pregunta. Que no quiero salirme. Me enviaron un mensaje, pero... ¿Cómo? No, tranquilo. Perfecto. El mensaje lo envié yo, dando de la sí, perfecto. Sí, exacto. Gracias. Bueno, aprovecho hacer un paréntesis. Si tienen alguna duda, escriban. Carlos, me puedes interrumpir. La idea es hacer esto bastante interactivo. Bueno, esta fuente se la recomiendo muchísimo, irena.org. ¿Quién es IRENA? IRENA es la asociación o la Agencia Internacional para las Energías Renovables. Esa gente, créanme que lo que ustedes quieran corroborar en términos de renovables a nivel mundial, IRENA es fantástica para eso. De tal forma en que estos datos de acá son incluso bastante a veces más reales que los mismos nacionales, porque ellos tienen una metodología a nivel de análisis numérico más exhaustiva. Y bueno, ellos no tienen que, digamos, mostrar datos positivos por mostrarlo, ellos muestran lo que es. Sin ánimo de hacer propaganda, pero para, digamos, mostrarles una buena opción para los que tengan que hacer PF o algo por el estilo, o a nivel académico quieran sustentar sus informes o algo, esa fuente es excelente. ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos, rápidamente les explico, tenemos una variación. Lógicamente veamos que la tendencia, digamos que si se tiene que hacer una regresión, pues tiene una incidencia mayormente lineal que otra cosa. Aunque bueno, para ser exactamente pulcros con el término, tiene que ser polinómica, pero aquí vemos una relación directa o bastante proporcional entre el aumento de la capacidad instalada con el aumento de esta renovable hidráulica. ¿Eso qué quiere decir en un país? Hombre, eso quiere decir, lógicamente, a nivel de costos, a nivel técnico y a nivel operativo, esa energía renovable garantiza la seguridad, garantiza los costos operacionales y garantiza la flexibilidad y confiabilidad del sistema. Sin embargo, yo quisiera que analizáramos este rectángulo color amarillo, color ocre. Fíjense que a lo largo de 2015, o más bien desde el 2014, empezó a aumentar. Yo quisiera saber quién me puede decir por qué ustedes creen que este porcentaje de, bueno, este amarillo es solar, empezó a aumentar a partir del 2014. Yo quisiera saber si alguien sabe la explicación de eso. Aumentar la capacidad instalada.
¿Puedo hacer un comentario tal vez ignorante, no sé? Sí, El claro, no, calentamiento no, no, nada es global, ignorante, nada es ignorante. ¿Cómo? ¿Por el el calentamiento qué? calentamiento global. Como dicen allá en Italia, ni, no y sí. Ok. Otra persona sin pena, nada es ignorante aquí y tenemos para aprender. No se les ocurre nada, tiren otro varillazo, no importa. No considero de que es por el hecho de que ya empezó a preocupar la parte del calentamiento Ujú, global, como se venía diciendo. ujú, ujú. Bueno, Entonces, pues empezó el bueno, aumento como que de esta nueva revolución. bueno. Iba bien cuando decías preocupar, pero hay un aspecto puntualito y es esto. Ley 1715. ¿De qué año? De este año, 2014. ¿Qué pasa con esa ley 1715? La ley 1715, valga la redundancia, es una ley que saca el gobierno nacional en su momento, básicamente para definir el marco de incentivos tributarios que iban a tener proyectos de energías renovables no convencionales, haciendo una mención muy especial, específica al caso solar. Entonces, cuando a futuro, cuando ustedes tengan que analizar este tipo de gráficas, yo les aconsejo con toda seguridad que ustedes tengan mucho que ver cuestiones regulatorias, cuestiones de contingencias, tipo cuando se nos fue la luz aquí, no sé si se acuerdan, el semestre pasado que se fue la luz, hubo un apagón por la subestación de Sabana Larga. Entonces, esos eventos así se marcan de forma muy abrupta. Entonces, analicen esas cuestiones desde puntos de vista técnicos y regulatorios. Esta ley, como se lo venía diciendo, definió una cartilla de todos los incentivos tributarios que iban a tener estos proyectos en materia de excepción de IVA, de reducciones de declaraciones de renta, de depreciaciones aceleradas para los paneles solares y tecnologías solares y todas estas cuestiones. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que la confianza extranjera, que incluso la misma confianza nacional para la inversión de estos proyectos, tuviera beneficios económicos y no solamente beneficios ambientales, porque es que digamos que a partir de este año hacia adelante ya los beneficios empezaron a ser económicos, muchachos, de platica. De aquí acá abajo los beneficios eran más que todo para reducir este señor que acá lo voy a escribir, que es el CO2, como lo decía la compañera que nos comentaba acerca de las cuestiones climáticas. Aquí ya se combinaron ambos factores, platica y CO2. Entonces, este año es muy importante para el tema colombiano, muchísimo, muy, muy, muy importante. Entonces, para avanzar ya con esos conceptos claros de la matriz energética y qué nos permite, que es la incidencia relativa de todas las fuentes que generan, vamos entonces a empezar a preguntarnos, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Cada vez que ustedes estudien un tema nuevo, siempre háganse esas preguntas. ¿Qué es, para qué y por qué? Es mi consejo. Entonces, vemos que nos brinda una posibilidad de realizar análisis, porque claramente es una representación cuantitativa, entonces podemos hacer análisis de índole numérica sobre los consumos energéticos que un país tiene a lo largo de cierto tiempo o cierta ventana de tiempo. Entonces, dentro de las principales funciones es hacer una comparación de las diferentes fuentes de generación usadas en cada uno de los países de la región. O sea, uno puede sacar las matrices energéticas de todos los países y compararlas entre sí. Pero realmente, ¿qué es lo que buscamos? Hombre, queremos comparar la incidencia relativa de cada una de las fuentes para ver cómo vamos a entonces hacer la planificación energética a futuro. Ojo con esto y quiero que lo voy a resaltar porque quiero que se lo graben bastante esta parte de acá, porque van a ver qué es lo que va a pasar más adelante en Colombia hacia el año 2030. Ojo, planificación energética de la nación. O sea, planificación me refiero a planes de expansión. Entonces, el punto acá es, como todo, a mí me puede dar 0.5, me puede dar, voy a cambiar el color porque está bastante chillón. ¿Cómo lo hago para cambiar? Ok. Me puede dar 0.5, me puede dar 0.6,
me puede dar 0,8% de renovables, 0,1, 5% de la generación es renovable. Pero, repito, como ingenieros, nosotros no solamente tenemos que hacer cálculos, sino tenemos que hacer análisis. Y eso es la verdadera ingeniería. Entonces, ¿cuándo sabemos o qué sabemos nosotros que nos debiese dar esos índices relativos de energías entre sí cuando hacemos un análisis de matriz energética? Debemos apuntar siempre al concepto de matriz diversificada. No sé si han escuchado ese concepto. Este sí es uno de los principales factores que obligan a Colombia a invertir en el asunto de las renovables para diversificar su matriz. Voy directamente a la última parte. ¿Por qué diversificar? ¿Para qué van a invertir, gastarse millones de dólares si nosotros tenemos una matriz limpia? Pues bien, ante todo hay que garantizar la seguridad del suministro eléctrico. No es llamar seguridad a que nadie se electrocute. Seguridad significa que, perdónenme, seguridad significa que cuando usted está en su casa y usted está haciendo un asado porque va a empezar a jugar el Junior, usted sabe que la luz no se le va a ir porque todo el mundo esté en su asadito o tomándose su sopa, lo que sea, porque está viendo el partido del Junior. O sea, que ante eventos de alto consumo, la matriz energética va a aguantar esos picos. Eso es básicamente el reto de la seguridad en el suministro eléctrico. Entonces, se está disminuyendo un riesgo. Entonces, digamos que en términos de gestión de proyectos, lo más interesante siempre es manejar los riesgos, hacer una planeación, hacer un control de la planeación, un seguimiento del diseño y una ejecución bastante pegada al diseño. El tema del riesgo a nivel de gestión de proyectos es bastante complicado, muchachos, porque si usted puede invertir plata para reducir sus riesgos, usted es una persona inteligente. Es decir, ¿usted por qué estudia un mes antes? 3 semanas antes, 2 semanas antes. Como yo sé que aquí todos son puros inmortales, estudian 3 días antes. Nadie estudia el día anterior. Para reducir los riesgos de que el volumen de material que ustedes tienen que estudiar para el parcial sea tal que lo pueden abarcar en el tiempo que les queda y no queden temas sin estudiar. Entonces ustedes sacrifican, en este caso, su tiempo de Netflix, de Uaplay, de no sé, los que tengan algún hobby, de tocar guitarra, de pintar, etcétera, etcétera, para dedicárselo a su actividad. Eso es lo mismo, ese es el mismo concepto. Entonces acá, lógicamente, estamos evitando riesgos de pérdidas, interrupciones, desabastecimientos energéticos. Entonces, lo que se quiere es que cuando llegue este señor, sobre todo el señor Niño, y no es María Niño, sino el señor Niño, el fenómeno del niño, cuando este señor llegue con su sequía, no nos afecte y no nos haga entrar en interrupciones, en desabastecimiento, porque tenemos una matriz que, si bien depende del agua, si bien es limpia, cuando llega una época de sequía en la que no llueve, digamos que esa falta de la principal materia prima, que es el agua en los embalses, no nos va a perjudicar porque estamos sólidos en otra clase de generación. Bueno, vamos a hacer aquí un comparativo entre los diferentes indicadores económicos para analizar las energías renovables. Ya hablamos, vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo es el panorama en Colombia del uso de energías renovables en la actualidad, qué es una matriz energética, para qué sirve, qué se busca y cuando hablamos de lo que se busca es la diversificación de la matriz, ¿por qué es bueno diversificar la matriz? Ahora bien, ¿por qué entonces cuando analizábamos esa curvita de las tendencias de capacidad instalada, veíamos que la solar aumentaba considerablemente? Y no de pronto el eólico, no de pronto el biomasa, no de pronto el geotérmico. Bueno, eso depende de muchos factores. Factores, como se los dije, regulatorios, económicos y técnicos. Los regulatorios son leyes, eso la saca el Estado y no hay forma de medirlos, sino que el Estado tenga la voluntad de sacarlas. Hay cuestiones microeconómicas y macroeconómicas, pero eso es otro tema. Lo que nos interesa ahora es cuáles son los indicadores económicos que nos permiten decir, en Colombia sale más rentable usar solar que eólica, o se puede usar eólica para esto
O sea, para producir gran escala, y se puede usar solar para cuestiones distribuidas, y para gran escala sirve mejor tal porcentaje. O no, pero sucede lo contrario. O, bueno, eso nos dicen los indicadores económicos. Hay 3 indicadores económicos. Vamos a arrancar por el primero. Levelized Cost of Energy, que es el costo nivelado, sí, las traducciones a veces son liberalizado, pero realmente la mejor forma de escribirlo en español es costo nivelado de energía o de electricidad. ¿Qué nos dice este indicador? Es para una fuente específica de energía, supongamos el solar. Entonces, ¿qué nos dice el solar, el LCOE de la generación solar? Nos va a dar la relación que hay entre todos los costos descontados, o sea, cuando usted, digamos, ya pagó su activo solar, o sea, cuando ya la inversión se le retorna a usted, suponiendo que la plata no es suya, a lo largo de la vida útil. Por eso ustedes siempre oyen hablar de que los paneles tienen una vida útil larga de 25 años, porque es muy importante eso, de una planta generadora de electricidad por la suma descontada de los importes energéticos reales entregados. A mí, Mira, acá me hace una pregunta. sí, claro. A nivel de costo-beneficio, ¿cómo es el mantenimiento de un sistema fotovoltaico con respecto a un sistema convencional? ¿Convencional te refieres a qué? Al que tenemos actualmente, sistemas térmicos, las hidroeléctricas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de mantenimiento solar, uy, me quedó ese horrible, ustedes me disculpen. Cuando hablamos de mantenimiento solar, hablamos de dos aspectos. Baterías, si el sistema es off-grid, y esto va a depender de un concepto que se llama en inglés Depth of Discharge, DOD, o profundidad de descarga. ¿Qué me dice este señor DOD? El señor DOD me dice que entre yo más profunda haga la batería, o sea, que la batería se descargue al 30% o al 60%, entre yo más descargue la batería, ¿cómo tiene que ser el mantenimiento? A ver si me entendieron. ¿Mayor o menor? Mayor, porque estoy descargando más la batería, o sea, le estoy quitando más vida útil. Estoy haciendo más ciclos. Entonces tengo que hacerle mayor mantenimiento ¿a qué? A la parte del ácido. El DOD, esa es la explicación de por qué de entrada hace que el mantenimiento solar tenga que ver con la batería y sea uno de los puntos álgidos. El otro tema es el tema de los inversores, que el tema de los inversores es un mundo muy amplio, porque tenemos inversores off-grid, tenemos inversores MPPT son controladores de carga, o MMPP o MPP. Y tenemos también el tema de los inversores híbridos, o los famosos grid tie. Entonces, para responder puntualmente a tu pregunta, hombre, decir cómo es la comparación entre el mantenimiento de un sistema solar y uno diésel es comparar peras con manzanas. Porque de entrada, fíjate que las variables que tú tienes a nivel solar son totalmente distintas. En el caso de un sistema diésel, ya las cuestiones operan a nivel de ciclos termodinámicos, y como tal tiene una forma de hacer unos mantenimientos totalmente distintos. Generalmente las inercias allá son mucho más robustas, en ese sentido los mantenimientos son más prolongados. Sin embargo, hay nuevos sistemas de gestión que hacen que los mantenimientos sean mucho más cortos, o sea, mucho más seguidos, para ahorrar más mantenimientos o sea, hacen más mantenimientos preventivos que mantenimientos correctivos. Pero esos son enfoques nuevos y lo usan algunas empresas.
El mantenimiento solar sí es de mucho más cuidado porque estamos hablando que hay alta influencia electrónica, por ende hay alta influencia armónicos y perturbaciones y corrientes parásitas y cosas por el estilo. Hay alta influencia de electrónica, de microelectrónica. Hay temas de baterías, o sea, cuestiones electroquímicas, y que todo depende incluso de cómo se programen, si se programan para profunda descarga o para baja descarga. Eso a la larga, como les digo, no es estándar, es variable. Por consiguiente, el mantenimiento de una planta solar, la respuesta es depende. Así de simple, depende de estas cosas que les acabé yo de plantear, depende. O sea, no hay un, digamos, es decir, no hay una regla única, porque si yo descargo a 30, el mantenimiento es menor. Pero ¿qué pasa si yo descargo a 30 pero tengo un inversor híbrido? O sea, tengo un sistema que carga baterías pero a la larga entrega a la red. Entonces tengo que hacer un mantenimiento mucho más preventivo. ¿Por qué? Porque el día que yo no entregue a la red, Electricaribe, si tengo un contrato con Electricaribe por venta de excedente, ese día Electricaribe no me va a pagar y probablemente vaya a penalizar. Entonces, ya ustedes entenderán en la práctica que gran parte de estas cuestiones de ingeniería son depende. Pero el concepto es, el mantenimiento solar depende de estas dos cuestiones. Y el de la batería de este aspecto o este criterio o concepto que se llama profundidad de descarga. ¿Quedó clara tu pregunta, Carlos? Sí, señor. Lo que pasa es que, o sea, mi pregunta va enfocada de pronto a cómo asumir ahora el reto del cambio de las energías renovables, o sea, del paso a las energías renovables, sistemas fotovoltaicos, donde quizá los costos tanto de instalación como de mantenimiento son un poco más elevados. O sea, cómo pelear contra eso. No, los costos de mantenimiento no es que sean elevados, es que todo depende precisamente de cómo tú diseñes y de para qué lo quieras. Es decir, si tú me dices a mí, no, Inge, yo lo que busco es ahorrar electricidad. Tú sabes que si tú estás ahorrando electricidad, tú no puedes entonces usar baterías. Porque es que es ilógico tener que pagar para que te hagan mantenimiento de baterías si lo que tú quieres es ahorrar electricidad. Tú lo que tienes que hacer es degenerar tu consumo en las horas de la mañana, para que ya el panel ya no produzca más, y automáticamente hacer un cambio, que el inversor híbrido te haga un cambio y que empieces a consumir por la red. Ahí el mantenimiento prácticamente es cero. Prácticamente es cero. ¿Por qué prácticamente cero? Pues muy sencillo, porque los paneles tú los puedes limpiar prácticamente. Hay soluciones que tienen unos iones que las venden y tú los puedes limpiar sin necesidad de ser técnico especializado. Eso lo puedes hacer tú, incluso hasta con una escoba o con un paño, lo que tú tengas en tu casa. Los inversores híbridos, pues cuando no están combinados con baterías, ellos mínimo una vez al año. Así que harían un mantenimiento anual, prácticamente como si fuese un carro. Entonces, realmente, como te digo, todo depende de para qué tú lo busques y en base a eso uno arma. Es que realmente los modelos de negocios solares dependen siempre de tú qué buscas. Pero bueno, ya lo voy a explicar más adelante. Para ir avanzando entonces, aquí tenemos que el LCOE nos permite hacer esto y es lo interesante, comparar diferentes métodos de generación. O sea que vamos a comparar cuánto me cuesta un kilovatio solar, cuánto me cuesta un kilovatio eólico y cuánto me cuesta un kilovatio de otra generación para generar, lógicamente, como se los acaba de decir, un kilovatio. Entonces, ¿yo cómo voy a empezar a identificar la pregunta de Carlos? O sea, ¿cómo yo hago rentable el negocio? Pues muy sencillo. Yo, dependiendo de qué tanto me cueste, así voy a poder entonces empezar a representar los ingresos que voy a obtener, sean pasivos o activos, por la unidad de electricidad, que en este caso sabemos que es kilovatio hora de energía, para recuperar los costos de construcción y operación de una planta generadora. Entonces, estamos hablando de que hay unos costos fijos, que son los costos de construcción, estos que están acá, costos de operación y mantenimiento, estos de acá, y
que este criterio abarca estos dos conceptos. O sea, la pregunta de Carlos básicamente se resuelve a que si yo quiero saber qué me sale más rentable entre el solar y, supongamos, el de geomasa o el de biomasa, yo tengo que usar inicialmente este indicador para saber si recupero más rápido la inversión. Ojo, siempre hablando de generar la misma potencia que ustedes necesiten. Si yo quiero saber, porque yo quiero, digamos, yo tengo una finca, yo necesito que mi finca me produzca 10 kilovatios picos, kilovatios horas picos. Entonces yo quiero saber qué me sale mejor. Pues bien, yo simplemente me comparo los costos de construcción, los costos de operación de la solución solar que yo contemple, la óptima, y los costos de construcción y operación de mi biomasa. Si yo veo que este indicador es mayor a este, pues ya tengo mi respuesta. Y viceversa, también tengo mi respuesta. Entonces, esto es una excelente justificación para decir por qué ciertas energías se proliferan más que otras. Como podrán ver ustedes, en el caso del solar, los costos de construcción se han abaratado, los gastos de operación, como les digo, se pueden diluir fácilmente y hay beneficios tributarios bastante referentes a cada kilovatio que la planta solar me genere. Entonces, básicamente, aplicando el concepto podemos entonces darnos cuenta por qué ese incremento solar. Vamos a avanzar acá al concepto rápidamente, al concepto del factor de capacidad. El factor de capacidad me indica a mí, vamos a borrar acá, me indica a mí entonces una relación adimensional, o sea, el factor de capacidad, ok, el LCOE, las unidades son dólares o peso o la moneda que sea por kilovatio hora. Acá esto no tiene unidades. Pero entonces, ¿qué nos sirve? Nos sirve para comparar básicamente dos cositas. Bueno, el primer aspecto que nos ayuda a comparar es la capacidad neta. O sea, digamos que lo que se genera a nivel de electricidad durante un periodo de tiempo, durante un T. Y cuál es la producción máxima que yo pudiese tener en ese factor, sí, que yo pudiese tener en ese periodo de tiempo. O sea, yo estoy en un verano, supongamos, cuánto estoy produciendo en mi verano con mis paneles solares y cuánto debería producir. Versus que yo estoy en un verano, tengo una planta de biomasa que se alimenta con gallinaza, o sea, excremento de gallina, estoy produciendo tanto, ¿cuánto debería producir? Eso en el verano. Ahora me paso para el invierno, estoy produciendo tanto en biomasa y lo que debería producir es tanto, y en solar estoy produciendo tanto y lo que debería producir es tanto. Eso nos lleva a pensar que el factor de capacidad analiza los escenarios ambientales en los que debería yo generar. ¿Para qué? Para entonces usar este otro concepto, que es el de total installed cost, o costos totales instalados. Es decir, todo lo que usted tiene que invertir para que su planta solar o biomasa o eólica funcione y genere. Como dicen acá, puesta en marcha un sistema de generación. Ojo, no es un costo total instalado el diseño. Eso es un costo de diseño. Pero costo de instalación es mano de obra, paneles solares, inversores, etcétera, etcétera, etcétera. Por algo, fíjense que la palabra aquí es total, todo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso quiere decir básicamente que esto lo que estamos analizando es la relación entre lo que consumimos y lo que ahorramos en nuestro sistema. ¿Cuánto es el costo de los equipos y el costo de instalación? ¿Cuánto es el costo para diseñar una solución solar y cuánto es el costo para diseñar una solución eólica o de biomasa? Aquí vamos mucho más a fondo, porque fíjense que tenemos que sacar costos de equipo, costos unitarios, costos de instalación, costos de mano de obra, que también son muchas veces unitarios, costos de diseño igual. Y lo que ahorro es variante. ¿Por qué es variante, muchachos? Pues simple.
Usted coge el recibo de hoy y lo coge cuando habían los embalses o estaban los embalses súper llenos y el kilovatio hora de hoy está carísimo, carísimo. Entonces no es lo mismo decir que usted va a ahorrar en épocas en donde el kilovatio hora que uno le paga a Electricaribe está carísimo a cuando usted va a ahorrar kilovatios hora cuando dinero cuando el kilovatio hora está a un menor valor. Por ende, ese análisis de ahorro del sistema tiene una característica y es prorrateado en términos del factor ambiental que determina el precio de bolsa. ¿A dónde voy con estos tres factores? Voy a la siguiente gráfica. Esta gráfica que yo les tengo acá preparada me hace a mí una comparación muy bonita. ¿Por qué? Porque nos permite entender cómo entonces las cuestiones a nivel tributarios y a nivel técnico para la instalación, para el desarrollo, para el término de comparación de ahorro, todas esas cuestiones hacen que las tecnologías cambien y mejoren. Aquí podemos ver básicamente, bueno, me perdonan de entrada porque no les colgué las leyendas, pero este solar, y quiero que alguien me diga por qué este solar, así con ver esa gráfica, ¿por qué ese solar? Bueno, este solar, acá tenemos hidráulica y acá tenemos geotérmica y acá tenemos eólica. ¿Por qué este solar? Me interesa bastante que miremos en el concepto del costo nivelado de energía, ¿por qué este solar? ¿Alguna idea de por qué este solar? Bueno, les explico por qué es solar. Es solar porque... ¿Cómo? En principio creería yo que es porque, pues, cuando empezó a surgir la revolución de la energía solar, era muy costoso. Claro. Pero como usted lo explicó ahora, pues con las distintas leyes que lo regulan y eso, pues, ya los costos han ido disminuyendo. Así de sencillo. Fíjense qué es lo que pasa con el caso de eólica, muchachos. Fíjense que las variaciones son más lineales porque digamos que como tal lo que se necesitaba en tecnología era alto, pero así era el profit, la ganancia que se le sacaba. Entonces era bastante parejo. Tecnologías como la biomasa tienen una alta variabilidad. ¿Por qué? Porque dependen de muchos factores que tienen que ver con la materia prima y con factores ambientales, con licencias, cosas así por el estilo. Porque el tema de las licencias solares depende de un valor, el tema de las licencias eólicas depende de un valor de megavatios generados, pero el tema de las biomasas siempre hay que sacar licencias ambientales. Y en el caso pues de la hidráulica, fíjense que las variaciones son muy corticas, no tan pronunciadas y todas esas cuestiones porque sabemos de que es un tipo de energía bastante estándar. Entonces acá tenemos, como les dije, una comparación muy bonita de ver cómo acá vemos que los costos totales instalados bajaron porque claramente los costos de instalaciones bajaron al reducir el costo de los paneles solares. Eso me indica que para yo producir un kilovatio hora, entonces, al tener un panel solar más económico, lo produzco a menos costo. Eso también quiere decir que al yo tener precios de generación más baratos, se incentiva el uso de energía solar, por ende el costo de diseño baja, porque hay más demanda, entonces baja el costo de diseño. Y las soluciones como tal a nivel de diseño son más económicas, por eso es que los costos totales se reducen y el factor de capacidad, eso sí, fíjense cómo se mantiene mucho más bajo con respecto a lo demás. ¿Por qué? Hombre, porque les decía, el caso de la hidráulica, nosotros no gastamos nada porque realmente es el agua, pero los periodos de sequía comparados con los periodos de abundancia del agua son bastante equilibrados. Entonces, lo que se ahorra con respecto a lo que se gasta es bastante interesante en el caso del hidráulico porque siempre se tiende a ganar más de lo que se invierte. Tanto es así, muchachos, que esa es la razón por la que los economistas inventaron el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad no es más que nosotros darle un dinero a las plantas térmicas para que cuando llegue ese momento de sequía, ellas puedan, durante la época de la bonanza del agua, seguir funcionando, porque lógicamente si hay bonanza del agua,
no van a funcionar térmicas, o casi muy pocas van a funcionar para servicios auxiliares, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que el factor de capacidad siempre va a estar con el caso del solar. De hecho, a los que han visto materias como comercialización de la energía, ustedes podrán dar fe de que el tipo de generación en Colombia que impone el precio del mercado son las hidráulicas, son las hidroeléctricas. Cuando ya no lo pueden imponer porque están en su mínimo de generación, nos vamos al precio de escasez. Pero bueno, eso ya es otro aspecto. Bueno, jóvenes, vamos ahora sí al tema más interesante, al tema de los modelos de negocios, pero principalmente fíjense estas cifras. Hacia el año 2031, la UME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, sacó un plan de proyección basado en la matriz energética, como yo se lo subrayé ahí en amarillo. Hicieron un análisis de la matriz energética, vieron que no estábamos tan diversificados, vieron que teníamos potenciales problemas de seguridad, hicieron una nueva planificación integrando recursos renovables. Fíjense que aquí en este 87 tengo térmica y tengo hidráulica. Y acá tengo de un total un 13. Antes el total, o sea, el 100% de renovables no llegaba ni al 5. En estos instantes no, ya va por el 8. Antes no llegaba ni al 5. Entonces fíjense que hay un aumento bastante considerable de la parte renovable. ¿Qué es solar GE? Solar GE significa solar gran escala, solar D significa solar distribuida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues sencillito, el solar gran escala son plantas de generación, según la literatura, superiores a 10 megavatios, y las plantas solares distribuidas son todo lo que está inferior a 10 megavatios. Si se quiere ver desde el punto de vista técnico, las plantas solares distribuidas son aquellas que se conectan sobre todo a nivel de media tensión, y las plantas solares de gran escala son aquellas que se conectan sobre todo a nivel de alta tensión. En el caso de eólica tenemos un número bastante interesante, porque el número eólico significa de que para gran generación, o sea, para mayor de 10 megavatios, es que la eólica sale rentable. De hecho, el proyecto Heipirachi, que está en La Guajira, si de pronto ustedes han leído, el proyecto Heipirachi tiene 19 megavatios. Y ahora se habló que vamos a instalar 50. Ya estos son números muy interesantes. Entonces, eólica, nunca se va a hablar de eólica distribuida. Eso no es rentable. Eso no, digamos que en costos, como se lo expliqué, con los factores de capacidad, sobre todo con los costos totales instalados y con el LSOE, no da que el kilovatio hora sea más rentable que ninguna de las otras fuentes a ese nivel de tensión. ¿Por qué en estos instantes la industria de renovables tiene un auge? Pues como se lo dije, los costos se han abaratado, hay confianza, hay gusto por la inversión, hay confiabilidad. En algunos países emergentes como el nuestro hay problemas con los operadores de red como Electricaribe, entonces se ven necesarios a incentivar nuevas tecnologías. Esto es a nivel mundial. Esta gráfica que está acá es a nivel mundial. Se prevé que hay hacia el año 2000, vamos a ver, 2030, que es una cifra un poco más cerca. En 10 años se prevé que van a haber aproximadamente 7.2 millones de trabajos a nivel mundial, y que la capacidad va a llegar fíjense esta cifra, o sea, en 12 años vamos a pasar, ¿qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? Estamos hablando de que serían aproximadamente unas 6 veces, vamos a pasar en 12 años de capacidad instalada, 6 veces la capacidad instalada en 12 años. Y eso indica de que, bueno, si hay proyecciones, hay trabajo, y si hay trabajo, pues perdón, si hay dinero, hay trabajo. Esto para el caso de los que están para graduarse, es decir, mi invitación es aprender todo lo que tenga que ver con esto, porque realmente va a ser una industria muy virgen. Ahora, estoy señalando acá los tipos de usuarios. ¿Qué son regulados y no regulados? Vamos rapidito. Los no regulados son aquellos que por un consumo inferior a 0.5 megavatios hora mes, tienen que comprar directamente el precio al mercado, spot, a la bolsa, o sea, a lo que dice el operador de red. El regulado es el que tiene que hacer esto. El no regulado, todavía me acuerdo cuando hacía los circuiticos y tal. El no regulado, ¿qué es lo que pasa? Que le puede comprar directamente a las compañías generadoras.
directamente, porque su consumo es superior a 0.5 megavatios hora mes. Entonces, Colombia tiene más usuarios regulados que no regulados. Eso se puede explicar porque aproximadamente el 44% de la carga en Colombia es residencial. Los no regulados tienen que ser más que todo empresas, pero ojo, no cualquier empresa, empresas que sean fabricantes, ¿ya? Cerro Matoso, Cerrejón es un usuario no regulado. Planta de extracciones, por ejemplo, los gracetales son usuarios no regulados. Entonces, hacia el año 2030 las predicciones son enormes, porque fíjense que vamos a tener... Un poco el importado. ¿Cómo? Esa última parte no se le escuchó. Aló, ok. Fíjense que entonces vamos a tener costos números muy interesantes a nivel de solar distribuida. Vamos a tener 595 megavatios. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque les voy a poner una idea. Aproximadamente un proyecto de 10 megavatios solar quiere decir que son casi 19 canchas de fútbol. Se puede imaginar cuántas canchas de fútbol son, entonces 595 megavatios. Entonces, en la extensión de terreno. Y nada más estamos hablando de solar distribuida, solar gran escala, que son las famosas granjas eólicas. Miren cuánto va a haber, 1.08 gigas. Y en eólica, como les digo, eólica va a tener un auge tremendo porque eólica va a entrar a solventar gran parte de la inercia de la demanda. ¿Qué es la inercia de la demanda y la carga? Cuando la carga, supongamos, esta es una personita, está aquí con una pared. Cuando la carga se aumenta, la personita tiene que hacer más fuerza para compensarla. Cuando la carga se disminuye, la personita en teoría empuja más fuerte a esta pared o a este ente móvil. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si no hay un balance entre la fuerza que le ejerce la pared a la personita y la personita a la pared, se genera un desbalance. Esos desbalances son los que sacan carga, son los que hacen fallas, son los que rompen generadores. ¿Por qué? Porque ese desbalance, ¿quién lo percibe, muchachos? Los que dieron análisis de sistemas de potencia. ¿Quién percibe el desbalance en términos eléctricos? ¿La frecuencia o la tensión? La frecuencia. La frecuencia, del bravo. sistema. La frecuencia del sistema. Entonces, si se sale la frecuencia del sistema, automáticamente las protecciones para la frecuencia disparan a los generadores y se va la generación. Esto es muy importante. Por ende, la eólica, como genera alta tensión, a una alta tensión en cuanto a dónde se tiene que conectar, porque es alta y a la alta capacidad instalada, va a ayudar como un servicio auxiliar en caso de que hay un desbalance de frecuencia negativo, o sea que se nos caiga la frecuencia porque aumentó mucho la carga, a ayudar a eso. Esa es la explicación técnica. Vamos entonces a hablar del mapa de distribución espectral. El mapa de distribución espectral no es más que una relación que hay por metro cuadrado de la o del promedio de radiación. Eso nos indica identificar zonas buenas, excelentes y malas para la generación solar. Fíjense que esta zona de La Guajira es brava, bravísima en generación. Esta zona de acá es bravísima también y aquí, bueno, en la costa nuestra atlántica tenemos unos buenos índices. Pero fíjense que no somos los únicos, muchachos. Esta zona de acá de los Santanderes es también muy interesante. Miren, aquí supongo yo que tu mapa nada más mudo, que debe estar cerca del cañón del Chicamocha y todas esas cuestiones. Acá también cerca de las cordilleras, fíjense. Pero fíjense que las zonas más importantes en el país para radiación, de acuerdo a estos índices, están aquí y aquí. O sea, muchachos, en pocas palabras, el billete que viene para esos gran proyectos que se contemplan va a estar en la costa. Bueno, vamos entonces a mirar. Esto no es mentira, esto no es que yo me lo estoy inventando, esto es real. Esta fuente es de Revista Dinero y Diario La República. Fíjense que aquí tenemos que el territorio con mayor potencial eólico es La Guajira, eso se sabía, hay más de 50 proyectos ahí, se espera más de 7.000 megavatios en todo el país, hay más de 200 proyectos solares ya en marcha. Miren cuántos son las inversiones estimadas, 7.000 millones de dólares, y se han invertido apenas 500 millones, o sea,
que lo que resta son 6.500. Se cree que el tema de los proyectos dependen del aval de este señor, la UCME, y hay muchos proyectos que ya están inscritos, que están pendientes por el aval, pero ya muchos la tienen. De los que la tienen, fíjense que el Atlántico es el cuarto país, es el cuarto departamento en Colombia que tiene la mayor cantidad de proyectos. Ahora, muchachos, ustedes muy probablemente me preguntarán por qué entonces el Valle del Cauca tiene. Pues bien, ellos allá, ustedes saben, son los mayores productores de azúcares y caña de azúcar del país. Ellos allá, por ende, usan eso para hacer proyectos de cogeneración y de biogás o biomasa. Y esa cantidad de proyectos también tienen algunos incentivos tributarios y sobre todo para son empresas que consumen mucho, tienen el músculo económico para financiarlo y pueden también vender eso en la bolsa, porque todos los que sean productores renovables pueden vender en la bolsa. Entonces, esa es una explicación. Sin embargo, fíjense que nosotros, comparados con otros departamentos que tienen incluso mejor proyección a nivel solar, tenemos mucho más proyectos radicados. Fíjense que ni siquiera el Valledupar se hará acá. Los Santanderes vienen abajo de nosotros. Así que esto es bastante alentador. Ahora bien, vamos entonces a hablar de los diferentes modelos. Sin embargo, la primera pregunta que les quiero hacer pensar es, ¿qué significa o qué uno entiende por un modelo de negocios renovables? Uno entiende por modelo de negocio renovable como aquella estructura que permite identificar la forma en la que se lleva a cabo un proyecto solar o un proyecto de la industria renovable no convencional. Son tres tipos de proyectos. ¿En qué varían o en qué se van a diferenciar? En la forma en la que van a transar un activo de generación. O sea, en unos modelos, el activo de generación, o sea, pocas palabras, lo que se le vende al cliente es una planta. En otro modelo no se le va a vender la planta, sino que se le va a vender es el kilovatio hora. Y en el otro modelo se le va a vender la planta, se le va a vender el kilovatio hora, pero no se le va a vender enseguida. El cliente van a ser, como muchos de las personas en Colombia hacemos, vamos a ir pagando un apartamento a cuotas. Así tal cual va a ser. Bueno, vamos a arrancar por el primero, muchachos. El primero se llama Engineering, Procurement and Construction, o EPC. Este modelo es muy mal llamado por muchas empresas EPCista. Esto es una firma EPCista o esto es una firma que hace proyectos EPCista. Realmente eso no existe. Eso es mal llamado, esos proyectos. Esos proyectos, por el contrario, como lo vemos aquí en esta grafiquita, sí son proyectos llave en mano. Porque usted, así como cuando hacen una casa, usted le entrega las llaves de la casa a la persona, bueno, aquí usted le entrega las llaves de la generación a la persona a la que usted le hace la construcción del activo solar. ¿Qué comprende un modelo de negocios EPC? O más bien, ¿qué hacen las empresas que aplican modelo EPC? Hacen 4 fases. La primera fase, diseño. La segunda fase, suministro de inversores, suministro de paneles, suministro de baterías. La tercera, construyen. O sea, técnicos que estén avalados, sobre todo, por este señor que es la CONTE. La CONTE es la Comisión Nacional de Técnicos Electricistas, que es como si fuese una ACIEN o una Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos para nosotros los ingenieros. Ellos tienen que tener CONTE. Si no, pueden tener inconvenientes con inspectores RETI y esas cuestiones. Y la parte final, que es la que nos comentaba y nos preguntó, el monitoreo y el mantenimiento. La primera pregunta que muy probablemente ustedes me pueden hacer, ingeniero, ¿las firmas EPC o las compañías EPC tienen que hacer necesariamente todo esto? La respuesta es no. Usted con que haga una de estas partes, usted autoriza. Ahora, ¿quién va a hacer las otras cuestiones? Pues empresas a las que usted subcontrate para desarrollar eso. O sea, yo tal vez, fíjense lo interesante que es el modelo de negocio, porque yo puedo ser entonces una empresa quizá importadora de paneles solares, importadora de esas cuestiones, y yo puedo empezar a, en mi estatuto de constitución de mi empresa, decir que soy una firma que hace esta clase de proyectos, proyectos EPC. ¿Por qué? Porque yo suministro. Yo después voy a la empresa de Carlos, a la empresa del amigo Cristancho, que hace diseño y construcción,
que me hagan estas 2 o 3 fases, etcétera, etcétera, y ya el proyecto sale adelante. Entonces, por ende, fíjense que los actores que se involucran en un modelo EPC son 3. La empresa que desarrolla una o más fases o las empresas que hacen una o más fases, el cliente o inversionista, y si el cliente o inversionista no tiene el dinero, entonces la entidad financiera que le presta al cliente. Ojo, señores, muy claro esto, al cliente, no a usted. Si le presta a usted, ya no es modelo EPC, ya es otro tipo de modelo. Para que el modelo sea EPC, la plata quien la tiene que poner es el cliente, sea por plata propia o sea por préstamo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de un modelo este? Plantas de tantos kilovatios. Para el cliente va a tener, bueno, para nosotros como firma vamos a tener mayor tasa de retorno, porque igual aquí lo que vamos a poner es prácticamente nada. Vamos a incluso a pedir un anticipo, 30%, generalmente 40%, en eso están los anticipos, y usted va a hacer todo esto. Pero si supongamos, es tan bacano estos tipos de modelos que si supongamos, yo soy amigo, yo soy llave cerrada de Carlos, y Carlos tiene una empresa de distribución de paneles, yo le digo a Carlos, hey Carlos, ven acá, vamos a hacer una unión. Tú me das a mí los paneles, tú no me cobras a mí por los paneles porque yo nada más voy a pedir un 30% anticipo para ganarme la licitación, porque soy el que menos anticipo voy a pedir. Ya tú sabes que conmigo tú tienes seguro tu plata y la plata te la voy a dar apenas me paguen a mí la construcción, y la construcción ponga usted que se demora un mes máximo, o sea que Carlos tiene su platica pasado el mes y usted ahí no está pidiendo plata prestada ni está generando intereses sobre un material. A Carlos, digamos que le pesan esos paneles que tiene en su bodega, los tiene que despachar, ya él ya los despachó y automáticamente está con una promesa de un mes de plata, a un mes de plata. Entonces, fíjense cómo diferentes empresas y factores se ven beneficiados. Por eso, señores, era que allá, cuando hablábamos de los indicadores económicos, la solar, los precios se vinieron a pique, porque es que ya fíjense que aquí come todo el mundo. Entonces, por eso es que la tasa de retorno, eso es lo que quiere decir, va cada vez mejor. Ah, otra vez el señor LCOE. Fíjense que eso mismo, lo que estábamos hablando, hacía que se bajara. Usted, si de pronto dice, no, yo quiero una planta de 12 y usted consume 10 kilovatios pico, ah, bueno, está bien, ¿qué voy a hacer con esos dos entonces? Usted se los vende a los señores Electricaribe, a los señores Codensa, a los señores que sean operadores de red, al precio de bolsa. Y usted, en pocas palabras, está produciendo su propia energía a costo cero y ganando plata por la energía que no consume. El cliente, ¿quién va a ser el cliente? El dueño del activo solar. Usted simplemente es un obrero, un ave de paso. Pero bueno, una cosa por otra. Usted lo único que va a tener es una mayor tasa de retorno porque va a estar recibiendo toda su plata, pero después de ahí no va a ganar más nada. Y bueno, no menos importante, vamos a tener muchas reducciones de emisiones de CO2. Acá en el modelo PPA, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí usted le dice, supongamos, vamos a hacer un ejemplo porque esto se entiende más con un ejemplo. Supongamos, vamos a ir a donde los señores Classic Jeans, la fábrica de Classic Jeans, sin ánimo de hacerle propaganda. Entonces, usted ya habla con el gerente técnico y le dice, bueno, mire señor, usted está produciendo tanto, usted está consumiendo tanto de energía, yo le vengo a proponer un negocio. Yo le voy a montar una planta que usted le va a entregar la energía que usted consume durante la operación. Ah, sí, ¿y cuánto me toca pagar? 0 pesos. ¿Cómo? Sí, señor, usted tiene que pagarme a mí 0 pesos. Pero entonces, ¿cómo funciona? Ok, yo le voy a garantizar durante 15 o 20 años que su kilovatio hora me cueste tanto, le cueste tanto. Ajá. Y usted me va a comprar a mí el kilovatio hora en vez de comprárselo a Electricaribe. Ajá, pero ¿y por qué te lo tendrá que comprar a ti? Pues bien, señor, usted en Electricaribe paga como mínimo este precio, como máximo este precio. Yo se lo voy a vender a este precio, que está entre el mínimo y el máximo, pero usted va a saber que durante
todo el tiempo usted va a pagar lo mismo. El mismo, ojo, el mismo kilovatio hora. El mismo kilovatio hora. Ah, o sea que si yo en la época en la que más pago porque el kilovatio hora me viene más caro, entonces ya esa época no va a pasar. Así es. Ah, pero perfecto. Entonces, ¿usted qué está transando ahí? Usted está transando como activo solar kilovatios hora. O sea, usted es el que le está generando a esa empresa kilovatios hora por un valor durante digamos, un periodo de tiempo bastante largo, y su ganancia está ligada a un mes a mes. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Bueno, un contrato de suministro de energía. Después ahí entonces aquí entra una empresa que se llama el ESCO, que es una empresa que hace la coordinación de quien pone la platica, del cliente y de quien construye y diseña, que es el EPC. Y en este caso, fíjense que el cliente no es el que pone la platica. El cliente a ustedes les paga simplemente como si fuese una factura. ¿Quién pone la platica? Nosotros, los que tenemos la firma PPA, los que hacemos con una empresa esta clase de proyectos PPA. ¿La plata tiene que ser de nosotros? No. Usted le puede llamar por lo menos, Carlos llama a un amigo y le dice, mira, te tengo este proyecto y tal, ¿quieres entrar? Sí, ¿con cuánto? Bueno, tienes que entrar con tanto para tanto porcentaje. Entonces, cuando venga la plata, tanto porcentaje de esa plata va a ser para Carlos, va a ser para recuperar la inversión y va a ser para su amigo. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona. Por eso se habla de holdings, de instituciones financieras, de fondos privados de inversión y bancas de segundo piso, que son básicamente empresas que prestan capitales de riesgo. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el EPC y el PPA? El PPA, usted le vende, repito, a través de un contrato de suministro de energía por un tiempo largo a un cliente que tiene alta estabilidad financiera, o sea que usted hace una matriz de riesgo y altamente probable no se le va a quebrar durante el tiempo del contrato. Usted le va a vender un kilovatio hora y usted va a coordinar quién lo construye y de dónde entra la plata. ¿Ya? En el EPC no. En el EPC usted simplemente juega esto. Juega al diseño, el suministro y la construcción. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del PPA? Para el cliente no hay cero inversión, para usted no. Por ende, el cliente inmediatamente va a percibir costo, ahorro de costo, inmediatamente. ¿Cómo así que cero costos de operación y mantenimiento? Pues bueno, usted eso lo va a transar en el kilovatio hora. O sea, usted le va a decir, bueno, mire, usted a mí me tiene que pagar, o sea, el kilovatio hora supongamos está a 100 pesos. Usted a mí en el valor más bajito, en el valor más alto está en 500. Vamos a estandarizarle ese kilovatio hora y usted me va a pagar a mí 120. Y por mantenimiento yo le voy a cobrar mensual 15. Entonces, vamos a firmar el precio del kilovatio hora mes a 135 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que él durante 15 o 20 años va a pagar 135 pesos. Entonces, en teoría, fíjense que él no está pagando por operación y mantenimiento, él está pagando por un único valor que le comprende eso. Va a tener esto, que les decía, va a pagar tarifas estables. Entonces, si yo, cuando veo que se viene el fenómeno del niño y mi carga es de casi 1 megavatio, ¿qué sale más barato? Pagar 1 megavatio a 135 pesos o pagar 1 megavatio a 500 pesos porque estamos en época de sequía. Y esto siempre se va a dar porque la sequía siempre va a venir. Pues nada, estandarizo acá. Y bueno, nuevamente se reducen las emisiones de CO2. Vamos al último modelito. El último modelo significa el modelo de leasing. ¿Qué es un leasing? Hay leasing de carros, leasing de viviendas, leasing de todo. Leasing significa contrato de arrendamiento con opción de compra. Y en este caso, jóvenes, la opción de compra es obligatoria. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener son proyectos que son a menos años. Fíjense que aquí
digamos que el proyecto se financia máximo a 10 años. Allá en el PPA se financiaba máximo hasta 20 y mínimo hasta 15. Vamos a tener unos 5 años como mínimo de reducción en la financiación. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que van a ser probablemente para aquellas empresas que no haya la suficiente certeza de que en 15 o 20 años le van a pagar a usted todo el contrato, porque puedan tener problemas económicos. Entonces, ¿cuál es el activo acá? ¿Cuál es el negocio acá? Usted le va a construir su planta. El cliente no va a poner un peso, pero el cliente inmediatamente en el mes 1, o sea, el mes 0 es el mes en el que se construye y arranca a producir. En el mes 1, el primer mes de facturación, el cliente que va a pagar un contributo por la construcción. Va a pagar un contributo por el kilovatio hora y por ende por operación y mantenimiento. Por ende, el cliente no va a ver reducciones inmediatamente. El cliente va a ver reducciones en su factura es a largo plazo, luego de que se acabe el contrato. ¿Por qué? Porque ya pagó el valor de la construcción, ya pagó el valor del kilovatio hora mientras termina de pagar ese leasing. Sí va a haber un ahorro, claro, porque usted le va a estandarizar el kilovatio hora. Se lo va a estandarizar, se lo va a poner un precio más económico, pero usted le va a cobrar lo que le costó hacer eso durante este tiempo. Entonces, ¿cuál es el activo que se comercializa acá? Sencillito. Usted lo que está haciendo es un préstamo a una persona o a una empresa de una granja solar por un determinado tiempo. Entonces, aquí hay un cliente muy propicio para estos. Cuando analizamos que el cliente tiene mayor riesgo financiero, cuando analizamos que el cliente tiene altísimos consumos, él le dice, hombre, estoy fregadísimo yo con estos consumos, pero digamos que yo quiero hacer mi propia planta porque me conviene tener mi propia planta, pero no tengo la plata. Entonces usted le propone el modelo de leasing. Usted se la construye, le va cobrando un arriendo y ese arriendo incluye esto. Los contratos mínimo 7 años. Entonces usted sabe que en 7 años usted tiene una platica y usted recupera. Porque eso es una buena pregunta. Profe o ingeniero, ¿cuándo usted va a recuperar esa plata? Pues usted recupera su plata mes a mes. En el EPC, usted la recupera al mes. Usted construye, entrega su cuestión, le da la plata a Carlos de los paneles. Carlos recupera su plata, usted recupera su plata de mano de obra y de obrero al mes. En el PPA, usted empieza a recuperar plata es cuando usted a los 3 o a los 5 años que tenga pagando al cliente, en ese periodo de tiempo, dependiendo de la potencia instalada, él con lo que le ha pagado, ya usted diga, bueno, recupere la inversión. Pero ojo, 3 a 5 años. O sea que la ganancia es suya como empresa. ¿Cuándo empieza a verse reflejada? Después de los 5 años. ¿Qué quiere decir? Que el modelo PPA hay que tener músculo financiero. En el leasing, ¿usted cuándo empieza a ver retorno de la inversión? En el mes 1. De la misma forma que el EPC, no, menor, pero lo empieza a ver. ¿Ya? Entonces, cuando se acaba el leasing, el cliente le hace efectiva la opción de compra y queda siendo llave en mano, o sea, se vuelve el proyecto de EPC. ¿Ya? Nuevamente, hay un aspecto ambiental que nunca lo podemos dejar a un lado y se reducen las emisiones. Bueno, muchachos, este modelo realmente es de alta generación. Voy a tocarlo muy rápidamente porque ya veo que se nos está acabando el tiempo. De modo que el modelo de alta generación, como lo vemos acá, se utiliza más que todo para las eólicas. Consiste en lo siguiente. Yo soy una empresa, bueno, yo como director técnico de ProEnergy, yo voy a hacer un estudio Greenfield. Greenfield es que usted no sabe nada. Usted no tiene variables de entrada, variables de input, nada.
Simplemente yo me paro, yo digo, bueno, La Guajira puede ser un potencial bueno, yo voy a medir el potencial de viento con un aparatico, hago mis predicciones, me da tanto valor, entonces como me da tanto valor, yo me arriesgo y hago el estudio de suelos. Ojo, ya va platica de obra civil, que es costosa, y luego que yo veo que no friegue, o sea, me sirve el tema porque los suelos son aptos, porque el viento da, porque las variaciones están dentro de lo que tiene que estar, yo me voy a esta parte de aquí, que es yo me voy a hacer un prediseño o un estudio de prefactibilidad. Después de aquí me voy a un diseño como tal y luego me voy a donde unos señores que se llaman la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, o me voy a donde unos señores que se llaman la CARA, Corporación Autónoma Regional, Corporación Regional Autónoma. Entonces, ¿cuánta plata he invertido hasta aquí? ¿O cuánta plata, supongamos, ProEnergy ha invertido hasta aquí aproximadamente? Estamos hablando de casi $500,000. Suponiendo en que mi torre eólica me va a generar unos 15 megavatios. Hasta aquí, esta plata es de 100% riesgo. O sea, yo literalmente la puedo perder toda, con un casi 100% de seguridad. ¿Cómo así? O sea, que la tienes prácticamente perdida. Sí. Porque si yo hago todos los estudios y la licencia no me la dan, por alguna razón, yo no puedo pelear contra esta gente. Por mucho que yo alegue, va a llegar un punto en donde ellos probablemente me saquen algo de ley y yo pierdo. Por ende, estos proyectos son bastante arriesgados. ¿Por qué los hacen? Hombre, los hacen porque si todo sale bien, o más bien, como cada vez ya estas instituciones que estamos viendo aquí, de hecho ya el Ministerio de Minas sacó un decreto que ya le quita las funciones a la ANLA de dar decretos y de hacer procesos de exención de IVA, entonces cada vez se vuelve más transparente el proceso, no tanta burocracia. Cuando yo llego aquí al Ready to Build, yo llamo, supongamos, a una compañía generadora, supongamos, vamos a hablar de AES Chivor, supongamos, vamos a hablar de EPM. Yo les digo, bueno, señores, yo tengo un proyecto diseñado, prediseñado, prefactibilidad, licencia ambiental, todo. ¿Cuánto es el proyecto? 15 megavatios de eólica. ¿Dónde? Por allá en La Guajira, por Uribia. Ajá. ¿A cómo me lo vas a vender? Yo aquí, pues, supongamos, la licencia no le he sumado el tema. Ah, bueno, y aquí le sumé el tema de la licencia, porque una licencia puede costar $100,000, o sea, 300 y pico millones de pesos, 400 millones de pesos. Son realmente costosas. Y hasta más. Como les dije, depende de la potencia. Bueno, yo te voy a vender a ti el kilovatio hora, te lo voy a vender, no sé, una cifra, vamos a disparar una cifra. Te lo voy a vender para no hablar de pronto una cifra que no encaje. A X dólares. Lógicamente, este X dólares tiene esto que invertí acá y tiene un porcentaje de ganancia que, bueno, es bastante alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que mínimo es del 50%. Y máximo puede llegar hasta el 100%, o sea, hasta el doble. Yo lo negocio, la empresa me lo negocia, 80% de ganancia. Yo vendo mi proyectico de 15 megavatios. Entonces la empresa me compra todo lo que ya hice acá y simplemente se va para donde los señores EPC, para donde los constructores, y le dice, hágame este proyecto que el ingeniero Leonardo de ProEnergy me vendió, se lo construye a EPM, luego ¿qué hace EPM? Ah, no, papá, esa plata hay que recuperar de algún modo. Yo me voy para los comercializadores de red, que muchos de los comercializadores también son operadores de red, como el caso de Electricaribe, y le digo a Electricaribe, bueno, señor Electricaribe, ustedes tienen de las demandas del país más grandes. Cómprenme a mí porque les voy a vender el precio más barato. Tengo un proyecto de 15 megavatios y la verdad es que eso pinta buenísimo. Ah, bueno, sí, señor, claro, vamos a transarlo entonces a X cantidad. Entonces, X de Electricaribe, o sea, el precio al que Electricaribe le compra el kilovatio hora a EPM es mayor
al precio que yo le vendí a EPM. Entonces, fíjense que todos ganan. Y Electricaribe, lógicamente, como estamos hablando de renovables, tiene la capacidad para también ganarle. Y ganarle en cantidad. Esos negocios se llaman bulk profit o negocios de ganancia en cantidad. Estos proyectos realmente son para empresas que hacen consorcio, figuras de joint ventures, o sea, que invierten con plata extranjera, porque estamos hablando de que un proyectico mínimo de esto son $1 millón, nada más para llevarlo hasta la fase de ready to build. $1 millón que usted, hasta que no los venda, no los va a ver recuperados. Entonces, ya esos son otras ligas, por eso hablamos de alta generación. Bueno, jóvenes, eso ha sido toda mi intervención. Qué pena que me tomé un poquito más de tiempo, pero bueno, realmente espero que la charla haya sido de su agrado y que los conceptos hayan quedado claros. Gracias por su tiempo, por su atención y por su disposición. Lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por la valiosa información que nos acaba de aportar. Que tenga buena tarde. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Muy buenas tardes.